Florencia, cuna del Renacimiento, joya de la Toscana, hogar de Miguel Ángel, Botticelli y Dante, sus calles empedradas, sus iglesias medievales, los atardeceres sobre el río Arno. Todo parece sacado de un sueño, pero incluso los mejores sueños pueden convertirse en pesadillas. Durante casi 20 años, esta ciudad y sus alrededores se convirtieron en el escenario de uno de los casos criminales más aterradores y misteriosos de Europa. Una figura anónima, escurridiza, a la que los medios bautizaron como el monstruo de Florencia, acechó a parejas jóvenes, atacándolas cuando buscaban intimidad en parajes rurales en las afueras de la ciudad. A día de hoy el caso está oficialmente resuelto, pero los juicios y las condenas generan tantas dudas que muchos piensan que realmente no se terminó de resolver y que el principal culpable, el monstruo de Florencia, quedó sin castigo. La historia del monstruo de Florencia podría comenzar el 7 de junio de 1981. Era una tranquila mañana de domingo. Un agente de policía local, de paisano, caminaba con su hijo pequeño por un camino rural cerca de la localidad de Scandicci, a unos 5 kilómetros de Florencia. Lo que se encontró fue una escena macabra. Un Fiat Ritmo rojo aparcado junto a los matorrales. En el asiento del conductor, el cuerpo sin vida de un hombre. Era Giovanni Foggi, de 30 años. A unos metros del coche, el cuerpo de una mujer, Carmela De Nuccio, de 26. Estaba semidesnuda, tendida boca arriba, con las piernas separadas y evidentes heridas de arma blanca. Una escena brutal. Carmela no solo había sido asesinada, había sido mutilada con sadismo quirúrgico. Sus órganos genitales habían sido extirpados. Ambos habían sido también tiroteados. Giovanni presentaba múltiples disparos en el pecho y en la cabeza. Carmela tenía impactos de bala, incluido uno en la nuca. Después de disparar, el asesino la había arrastrado fuera del coche y se había ensañado con ella. La policía, que llegó rápidamente al lugar, inspeccionó la escena en busca de pistas. Encontraron varios casquillos de bala del calibre 22, de la marca Winchester Serie H. Pero lo más relevante no era el tipo de bala, sino la marca del percutor en los casquillos. Esas balas habían sido disparadas con una pistola Beretta del calibre 22 con cañón largo y un defecto en el percutor que dejaba siempre el mismo tipo de muesca. La policía comenzó su investigación, como es habitual, por el entorno de las víctimas. Giovanni trabajaba en la compañía eléctrica de la zona. Carmela en la prestigiosa casa de modas Gucci. Eran novios y estaban prometidos. No tenían enemigos conocidos, salvo un exnovio de Carmela, que fue interrogado de inmediato. Tenía coartada, otro callejón sin salida. Entonces surgió un nombre, Enzo Spalletti, un personaje conocido por frecuentar los lugares donde las parejas se refugiaban para tener encuentros íntimos, un mirón. Spalletti, sin saberlo, se puso en el punto de mira cuando, en un bar local, comentó detalles del crimen antes incluso de que se hubieran descubierto los cuerpos. Al ser interrogado, dijo que lo había leído en la prensa, pero no era posible. Los periódicos aún no habían publicado nada. Además, admitió que esa noche había estado en la zona, pero que había estado acompañado, lo cual era cierto, pero su acompañante no estuvo con él durante toda la noche. En torno a la hora del crimen, Spalletti ya no estaba con él. Fue arrestado. Durante semanas, los medios lo señalaron como el culpable. La tranquilidad parecía volver, hasta que el monstruo volvió a matar. Cuatro meses después del asesinato de Giovanni y Carmela, Florencia volvió a estremecerse. Era la noche del 23 de octubre de 1981, cuando Stefano Baldi y Susana Cambi decidieron buscar un poco de intimidad en una zona arbolada y tranquila, cerca de Calenzano, a unos 10 kilómetros al noroeste de la capital toscana. Aquella noche no parecía distinta a tantas otras, pero terminó en tragedia. Al amanecer del día siguiente,
Sus cuerpos fueron encontrados en una escena escalofriante que traía ecos demasiado cercanos a lo ocurrido en Scandicci. Stefano fue hallado dentro del coche, con múltiples disparos en el cuerpo. A Susana la habían sacado del vehículo. Presentaba disparos y heridas punzantes, pero lo más impactante era la mutilación. Su pubis había sido extirpado con un cuchillo. Los casquillos recuperados del lugar no dejaban lugar a dudas. De nuevo, calibre 22, marca Winchester, serie H. El análisis balístico confirmó lo temido. Las balas habían sido disparadas por la misma Beretta con defecto en el percutor que se había utilizado en el crimen anterior. El monstruo había vuelto a atacar. Pero esta vez dejó una pista adicional. Cerca del coche se halló la huella de una bota, talla 44. Aunque los investigadores no pudieron identificar al portador, la huella confirmaba algo importante. El asesino se desplazaba a pie en algún momento de sus ataques y probablemente actuaba solo, o al menos nadie más había dejado rastro alguno. Este nuevo crimen confirmó que el asesinato de Foggi y de Nuccio no era un hecho aislado. Lo que antes era solo una sospecha se transformó en una certeza. Un monstruo acechaba las noches de la Toscana. Mientras tanto, Enzo Spalletti seguía en prisión. Su mujer había recibido una extraña llamada semanas antes de que se produjera este nuevo crimen. En ella escuchó a un hombre decir: «No te preocupes, tu marido saldrá pronto». Con el asesinato de Stefano y Susana, quedó claro que Spalletti era inocente. Fue liberado de inmediato. ¿Pero quién había hecho esa llamada misteriosa? ¿Un confidente del asesino? ¿El propio asesino? Nunca se llegó a saber. La policía comenzó a recibir llamadas anónimas, cartas, pistas sin fundamento. El caso acaparó los titulares de los periódicos nacionales. La tranquilidad de la región se transformó en paranoia colectiva. Las parejas jóvenes evitaban las zonas rurales. Algunos padres prohibieron a sus hijos salir por la noche. El miedo se había instalado en Florencia como una presencia invisible. Tras el segundo doble asesinato en octubre del 81, los investigadores ya no podían ignorarlo. Probablemente estaban ante un asesino en serie. Pero, ¿y si no había empezado en 1981? ¿Y si ya había matado antes? La policía decidió rebuscar en los archivos de años anteriores, y así fue como descubrieron un caso olvidado, ocurrido 7 años antes, en 1974. La noche del 14 de septiembre de ese año, Pasquale Gentilcore, un joven de 19 años, recogía a su novia, Stefania Pettini, de 18, para pasar la velada juntos. Le pidió prestado el coche a su padre, un Fiat 127 azul marino, con la excusa de ir junto a su hermana pequeña a la discoteca de moda, el Teen Club. En realidad, el plan era otro: dejar a su hermana en la discoteca y luego irse con Estefanía a buscar intimidad en los alrededores de Borgo San Lorenzo, una zona rural 30 kilómetros al norte de Florencia. Al día siguiente, un agricultor que caminaba por la zona encontró los cuerpos. Pasquale estaba en el asiento del conductor. Había sido asesinado a tiros. Estefanía estaba a pocos metros del coche. Su cuerpo estaba cubierto de cuchilladas, muchas de ellas concentradas en el pecho y la zona pélvica. La autopsia reveló que Estefanía había recibido 96 puñaladas. 96. No era un simple asesinato, era una carnicería. Inicialmente, los investigadores en la escena del crimen pensaron que las muertes fueron causadas con arma blanca, pero gracias a los testimonios de algunos vecinos que afirmaron haber escuchado disparos esa noche, se revisó la hipótesis, y así se descubrieron los casquillos del calibre 22, marca Winchester, serie H, exactamente el mismo tipo que en los crímenes de 1981. Aún más inquietante, los casquillos mostraban la misma marca del percutor. Eso indicaba
que habían sido disparados por la misma pistola Beretta usada 7 años después. En su momento, el crimen fue atribuido a la escena local. Primero, se investigó a un curandero de la zona. Luego, a un hombre con problemas mentales que confesó el crimen sin conocer ningún detalle real del mismo. E incluso se investigó a un mirón que solía frecuentar ese mismo paraje. Pero ninguna de las investigaciones prosperó. Los sospechosos fueron descartados por falta de pruebas, coartadas sólidas o declaraciones inconsistentes. El 19 de junio de 1982, Paolo Mainardi y Antonella Migliorini, una pareja de jóvenes enamorados, decidieron buscar un lugar apartado para pasar una noche tranquila en los alrededores de Montespertoli. Decidieron no alejarse demasiado de la carretera principal para sentirse más seguros. La ansiedad por los recientes asesinatos del monstruo de Florencia pesaba sobre la ciudad, pero ellos pensaban que al estacionar en un lugar visible no corrían ningún peligro. Sin embargo, estaban equivocados. Alrededor de las 12 menos cuarto de la madrugada, un vehículo que pasaba por la carretera se detuvo al ver un Fiat 147 estacionado de manera extraña en la cuneta. Dos jóvenes se acercaron al coche, pensando que podía tratarse de un accidente, pero al ver la escena se dieron cuenta de que no había sido un simple percance de tráfico, sino algo mucho más oscuro. Corrieron a avisar a la policía. Esta llegó rápidamente al lugar. Allí encontraron a Paolo, herido gravemente pero aún con vida, y a Antonella, muerta a causa de un disparo en la cabeza. El ataque había sido rápido y eficiente. Cerca del vehículo se hallaron casquillos de bala. De nuevo, calibre 22, marca Winchester, serie H. Paolo fue trasladado en ambulancia al hospital de Empoli, donde llegó con vida. No pudo aportar ninguna información sobre el ataque, porque lamentablemente falleció a la mañana siguiente sin llegar a recuperar el conocimiento. En la prensa apareció la noticia de que Paolo había hablado antes de morir, revelando detalles sobre el asesino. Era falso, como ya sabemos. Paolo no había dicho nada. Pero la fiscalía pensó que sería buena idea difundir la noticia de que sí lo había hecho. Así, con suerte, el asesino se pondría nervioso y cometería algún error. Los resultados de esta estratagema llegaron poco después. El conductor de la ambulancia que trasladó a Paolo al hospital recibió una llamada anónima. Un hombre que se hacía pasar por magistrado quería saber lo que Paolo había dicho antes de morir. Cuando el conductor se negó a dar esta información por teléfono, el hombre se identificó como el asesino y lo amenazó de muerte. La llamada nunca pudo ser localizada, ni el misterioso hombre identificado. La policía estaba desconcertada. Aunque las balas habían sido disparadas sin ninguna duda por la misma pistola que en los asesinatos anteriores, el modus operandi era distinto. En este caso, no había habido ensañamiento con la mujer. La respuesta se supo poco después. Como ya habíamos comentado, la escena fue descubierta a las 12 menos cuarto de la noche. Pues bien, 5 minutos antes, a las 12 menos 20, otro coche había pasado por la misma carretera y había visto también al mismo coche aparcado en la cuneta, pero en el lado contrario. Eso significaba que en ese lapso de 5 minutos, el monstruo había atacado. Había disparado contra la pareja. Paolo había conseguido arrancar el coche, circular unos metros marcha atrás y quedar atascado en la cuneta del lado contrario de la carretera, donde fueron rematados por el asesino. En medio de la creciente desesperación por atrapar al monstruo de Florencia, un giro inesperado ocurrió pocas semanas después. Tras las muertes de Paolo y Antonella, la policía decidió hacer público un retrato robot que se elaboró en octubre de 1981. La noche del asesinato de Stefano Baldi y Susana Cambi, una pareja se cruzó con un coche que se alejaba de la zona del crimen. Describieron a su ocupante como un hombre de unos 50 años,
corpulento y de aspecto hosco. En cuanto se publicó el retrato, los carabinieri comenzaron a recibir llamadas y cartas. De entre ellas destacó una carta anónima que cambiaría el rumbo de la investigación. Dentro del sobre había un recorte de prensa con fecha de 1968. La carta preguntaba: ¿por qué no revisan este caso? El miércoles 21 de agosto de 1968, Stefano Mele, un obrero de la construcción de 49 años que había emigrado desde Cerdeña a la Toscana buscando una vida mejor, llegó pronto a casa desde el trabajo. Durante la tarde comenzó a encontrarse mal del estómago y se fue a casa para ver si se recuperaba. Esa noche, su mujer, Bárbara Locchi, de 32 años, y emigrante sarda como Stefano, decidió irse al cine con el hijo de la pareja, el pequeño Natalino, de solo 6 años, para que su marido pudiese descansar. De camino al cine, madre e hijo se encontraron con Antonio Lobianco, tío de Natalino. En realidad, Antonio y Bárbara eran amantes, pero a su hijo le había dicho que era su tío Antonio, uno más de los múltiples tíos que tenía el pequeño. Los tres fueron al cine y al acabar la proyección, Antonio se ofreció a llevar en coche a Bárbara a su casa. Era tarde y Natalino se durmió nada más entrar en el vehículo. Visto esto, la pareja de amantes decidió que era una buena oportunidad para pasar un momento a solas. Antonio aparcó el coche en un cañaveral cercano al cementerio de Siña, un lugar muy conocido por las parejas de la zona que buscaban intimidad. A las 2 de la mañana, en plena madrugada, Francesco de Felice se despertó sobresaltado. Alguien estaba llamando a la puerta de su casa. Cuando abrió, vio a un niño pequeño, somnoliento, y que le pedía que le dejase entrar, porque su mamá y su tío estaban muertos en el coche. Este niño ha tenido un accidente de tráfico, pensó Francesco, y avisó a la policía. Cuando Francesco y los carabinieri, guiados por Natalino, llegaron al lugar, se dieron cuenta de que no se trataba de un accidente. En los asientos delanteros de un coche pudieron ver a una pareja. Él había recibido 4 disparos y ella 3. En la escena del crimen, los investigadores no hallaron ninguna prueba, más allá de algunos casquillos del calibre 22, marca Winchester, serie H, disparados por una pistola Beretta con un defecto en el percutor, pistola que nunca apareció. Una vez identificadas las víctimas, los carabinieri tuvieron un claro sospechoso y un móvil evidente. Stefano Mele había matado a su mujer y a su amante, harto de las infidelidades de ella. Esa misma mañana, Stefano fue detenido e interrogado. Él lo negaba todo, explicando que había estado toda la noche enfermo en casa. Pero cuando le hicieron la prueba de la pólvora en las manos, esta dio positivo. Durante los días posteriores, Stefano cambió varias veces su versión. Igual confesaba el asesinato de su mujer y su amante, como se lo achacaba a otros de los amantes de su mujer, entre ellos los hermanos Salvatore y Francesco Vinci, también emigrantes sardos como Bárbara y él. El testimonio del único testigo presencial, el pequeño Natalino, tampoco fue de mucha ayuda. Inicialmente declaró que había visto a su padre con una pistola en la mano en la escena del crimen. Luego dijo que había visto a Salvatore Vinci en el cañaveral. Más tarde dijo que no fue Salvatore, sino su hermano Francesco, o incluso una tercera persona. Todo para acabar declarando que realmente no recordaba nada de esa noche y que todo lo anterior se lo había inventado. Otra cosa que tampoco quedó clara fue cómo pudo llegar Natalino hasta la casa de Francesco de Felice, situada a más de 2 kilómetros del lugar del crimen.
solo, descalzo, en mitad de la noche, sin apenas luz. Hacerlo con los calcetines completamente limpios y además llamar al timbre de la puerta, que estaba a una altura a la que era imposible que llegase Natalino ni aunque saltase. El juicio por el crimen se celebró 2 años después, en 1970. Pese a que Stefano se declaró inocente, fue condenado a 14 años de prisión por el asesinato de su mujer y su amante. Si Stefano seguía en la cárcel cuando el monstruo atacó en 1974, 1981 y 1982, ¿significaba eso que habían condenado a un inocente? O tal vez la pistola usada para asesinar a Bárbara y Antonio, que recordemos nunca se encontró, había llegado con posterioridad a manos del monstruo. Con todas estas preguntas en mente, los investigadores fueron a la cárcel para interrogar de nuevo a Stefano Mele. Este les repitió lo que ya había dicho en su día, que la pistola era propiedad de Francesco Vinci, autor de los disparos que habían acabado con la vida de su mujer y el amante de ésta. En agosto de 1982, Francesco Vinci fue detenido y acusado de ser el monstruo de Florencia. El 10 de septiembre de 1983, poco antes de las 9 de la noche, Rolf Reinecke, un ciudadano alemán que vivía en una villa en medio del campo, situada entre Scandicci y Galuzzo, a pocos kilómetros al sur de Florencia, volvía a su casa después de pasar el día fuera. Unos centenares de metros antes de llegar, vio aparcada una furgoneta Volkswagen T1 con matrícula alemana y decidió detenerse para saludar a sus compatriotas. Sin embargo, lo que encontró al llegar junto a la furgoneta no fue lo que esperaba. Dentro pudo ver los cuerpos de 2 hombres acribillados a balazos. Se trataba de Wilhelm Mayer y Jens Rusch, 2 jóvenes turistas alemanes, estudiantes de la Universidad de Münster y ambos de tan solo 24 años. Se encontraban en la parte trasera de la furgoneta y habían sido acribillados a balazos a través de una de las ventanillas. Inicialmente, el crimen no se asoció con los actos del monstruo de Florencia, ya que anteriormente siempre había atacado a parejas heterosexuales. Por lo que, siguiendo el principio de que el descubridor del crimen es el primer sospechoso, los investigadores pusieron sus ojos en Rolf Reinecke. No obstante, el informe balístico posterior confirmó algo que nadie se imaginaba. Los 7 casquillos de bala encontrados en la escena del crimen pertenecían a la misma Beretta calibre 22 con un defecto en el percutor que usaba el monstruo de Florencia. Este crimen representaba una desviación respecto al patrón habitual del asesino. Si bien los casquillos confirmaban que era la misma pistola que utilizaba el monstruo en sus ataques, en este caso las víctimas eran 2 hombres, no una pareja heterosexual. Y lo que más destacó fue la notable falta de mutilación en los cuerpos. Entonces los investigadores sugirieron una teoría, que el monstruo, en lo que parecía ser un error fatídico, podía haber confundido a Jens, quien tenía el cabello largo y rubio, con una mujer, especialmente visto desde atrás y en la oscuridad. Se cree que al acercarse a los cuerpos y darse cuenta de su equivocación, el asesino escapó sin completar su macabro ritual. Este error se consideró significativo, ya que parecía indicar que el asesino no escogía a sus víctimas con anterioridad, sino que más bien eran ataques de oportunidad. Además, la furgoneta fue encontrada en un lugar alejado de las zonas frecuentadas por turistas, lo que sugirió que el monstruo conocía la zona y la naturaleza de los lugares donde atacaba. Más allá de los casquillos y los orificios de bala, los investigadores volvieron a no encontrar ninguna pista. Pero esto fue suficiente para deducir varias cosas importantes. La primera fue que, debido a la trayectoria de los disparos, el monstruo debía medir en torno al 1,80 m, lo cual concordaba con la huella del 44
encontrada en la escena del crimen de Giovanni Foggi y Carmela De Nuccio. La segunda fue que Rolf Reinecke, el ciudadano alemán que había descubierto los cadáveres, dejó de ser sospechoso. Y la tercera fue que Francesco Vinci, encerrado en prisión desde hacía un año, tampoco podía ser el monstruo de Florencia, por lo que fue puesto en libertad. Era verano de 1984 y un aire de inquietud recorría Florencia y sus alrededores. Muchos ya pensaban que el monstruo había desaparecido. Sin embargo, el 29 de julio la pesadilla volvió. Claudio Stefanacci, de 22 años, y Pia Rontini, de 18, dos jóvenes de Vicchio, la misma localidad de la que era natural Stefania Bettini, una de las víctimas del crimen de 1974, habían decidido pasar una noche tranquila en su coche, aparcado en un camino a las afueras de su localidad. Los padres de Claudio y Pia, al notar que sus hijos no regresaban a casa, comenzaron a preocuparse y llamaron a sus amigos. Nadie sabía dónde estaban, así que, tras denunciar la desaparición, familiares y amigos de la pareja organizaron partidas de búsqueda y comenzaron a rastrear los alrededores de la población. A la mañana siguiente, el Fiat Panda blanco de Claudio fue encontrado por uno de estos grupos, parcialmente oculto entre unos arbustos, en un camino rural cerca de Vicchio. En el interior del coche estaba el cuerpo sin vida de Claudio. Había sido disparado 3 veces. Pia, su novia, fue encontrada unos 30 metros más allá. Su cuerpo había sido arrastrado fuera del coche y se había convertido en una de las víctimas más brutales del monstruo de Florencia. Pia fue disparada, pero lo más horroroso fue la mutilación. Su pubis había sido extirpado y su seno izquierdo amputado. La policía recogió casquillos de bala, calibre 22, y como era de esperar, correspondían a la famosa Beretta con el defecto en el percutor. El testimonio de un posible testigo ayudó a arrojar algo de luz sobre el caso. Baldo Bardacci, propietario de un bar en Borgo San Lorenzo, recordó haber visto a Claudio y a Pia esa misma tarde. Dijo que Pia fue observada con insistencia por un hombre en el bar, un hombre al que no había visto antes y que le resultó extraño. Tras la descripción, los investigadores elaboraron un retrato robot de este sospechoso. Un hombre de entre 45 y 55 años, robusto, de aspecto hosco y parcialmente calvo. Pero el retrato no llevó a ninguna pista concreta. El monstruo había vuelto y, como siempre, desapareció sin dejar más rastro tras de sí que los cadáveres de una joven pareja. Los asesinatos seguían, pero las respuestas parecían cada vez más lejanas. El 9 de septiembre de 1985, la pesadilla que aterrorizaba la Toscana desde hacía más de 15 años volvió a golpear con fuerza. Esa mañana, un recolector de setas se encontró con un coche y junto a él una tienda de campaña que parecía a punto de venirse abajo. Al acercarse, notó un olor nauseabundo y vio los pies de una persona sobresaliendo de la tienda de campaña. Ante el hallazgo, salió corriendo para avisar a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de una mujer dentro de la tienda de campaña. Había sido asesinada de forma brutal, presentaba múltiples disparos y fue mutilada, como las víctimas anteriores del monstruo de Florencia. Su pubis había sido cortado y su seno izquierdo amputado. Unos metros más allá, oculto bajo unas ramas, encontraron el cuerpo de un hombre con varias heridas mortales causadas por un cuchillo.
Se trataban de Jean-Michel Craveichvili, un joven francés de 25 años, y Nadine Mouriot, su novia de 36. Habían llegado a Florencia como turistas. Su plan era recorrer la región, disfrutar del paisaje toscano y pasar una noche tranquila en la campiña. Después de un largo día de turismo, acamparon en un claro cerca de Scopeti, un lugar apartado y tranquilo. Pero esa noche no habría paz para ellos. Según la reconstrucción de los investigadores, el monstruo se acercó a la tienda de campaña en medio de la noche. Hizo algo para llamar la atención de la pareja, y cuando ésta abrió la tienda y se asomó al exterior para ver qué pasaba, el monstruo disparó contra ellos, hiriendo mortalmente a Nadine. Sin embargo, Jean-Michel, que resultó solo herido leve, salió de la tienda y echó a correr. No le sirvió de mucho, porque tras recorrer unos metros, fue alcanzado por el asesino, quien lo apuñaló repetidamente hasta la muerte. Al igual que en crímenes anteriores, se encontraron casquillos de bala del calibre 22, marca Winchester Serie H, la marca que se había convertido en la firma del asesino. La autopsia dictaminó que el ataque tuvo lugar la noche del 8 al 9 de septiembre, aunque testimonios de algunos testigos sugirieron que realmente sucedió un día antes, la noche del sábado 7 al domingo 8. Pero lo más desconcertante aún estaba por llegar. Un día después del hallazgo de los cuerpos, llegó un sobre a la fiscalía. Dentro de este sobre, junto con una nota, estaba un trozo del pecho de Nadine Mouriot. El monstruo, como siempre, había dejado una huella más, una marca macabra que sugería que el ritual estaba completo. Con el crimen de los turistas franceses, el monstruo de Florencia desapareció, como había hecho tantas veces antes. Esta vez, sin embargo, lo hizo para siempre. La desaparición fue tan repentina como los crímenes, y las pistas que habían seguido los investigadores se desvanecieron. Aunque el monstruo de Florencia dejó de asesinar, su nombre se mantuvo en las bocas de todos. Durante años, los italianos se preguntaron si el asesino estaba muerto, encarcelado o simplemente esperando su próximo movimiento. Este crimen fue el último conocido. Nadie pudo prever que tras él, el monstruo de Florencia dejaría de atacar, como si un espectro se desvaneciera en la nada.